acá para estudiar la palabra del Señor y en esta linda tarde estaremos estudiando un tema que sin duda usted ya lo estudió en su expositor, ya lo leyó por lo menos, y es la lección número 10. Y vamos a ver si aparece en la pantalla para que lo podamos decir, pero si no, usted tiene ahí su expositor, ¿verdad que sí? Vamos todos a repetirlo. La gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. Una vez más, la gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. Y va a estar este pasaje en Hechos capítulo 15, mis hermanos, un pasaje que ya lo hemos tocado en algunas ocasiones y vamos a estar meditando sobre lo que dice el pensamiento central. El pensamiento central de esta lección dice: los líderes de la iglesia primitiva fueron guiados por el Espíritu Santo para entender que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia del Señor Jesús. ¿Lo quiere repetir conmigo? Los líderes de la iglesia primitiva fueron guiados por el Espíritu Santo para entender que tanto los judíos como los gentiles son salvos por la gracia del Señor Jesús. Alguien dijo que gracia es un favor inmerecido. Otro dice, no, gracia es el amor de Dios en acción. Bueno, las dos cosas equivalen, ¿verdad que sí? Porque sin amor no hay gracia. Y la gracia es el resultado, hermano, de ese amor que Dios nos tiene a nosotros. Dando a entender que Dios nos da la salvación sin que nosotros la merezcamos. Es todo. Por lo tanto, nadie puede decir, yo soy el favorito de Dios. O alguien aquí se cree el favorito de Dios para pasarlo al altar y orar por él. Orar para que sepamos, hermanos, que todos nosotros somos lavados con una misma sangre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra sangre que pueda traer salvación, limpieza, que pueda ser aceptada por el Padre ahí en el cielo. Tiene que ser la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta sangre, hermano, es mencionada, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, la sangre de los animales que solamente cubrían los pecados, pero que la sangre de Cristo no cubre pecados, sino que nos limpia de todo pecado, todo aquello que ha traído mancha a nuestra vida. Por eso dice la Biblia que en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y luego Pedro dice que Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, bien delicada, como lo es, ¿verdad? Una iglesia que está destinada a gozar de una vida eterna, de los privilegios divinos que hay ahí en los cielos. Entonces usted va a tener su Biblia abierta en Hechos capítulo 15 y nosotros hemos venido estudiando, mis hermanos, estas lecciones que nos han enseñado que en Cristo todos somos iguales. No hay judío ni griego que no alcance la salvación cuando cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, hay dos pueblos, nosotros lo entendemos muy bien. Están los judíos y están los gentiles. He venido diciendo que los judíos tienen que aceptar a Jesucristo y reconocerlo como el Mesías, porque esa es la profecía que hay para el pueblo de Israel. Y Cristo vino predicando el reino de los cielos, dando a entender que se declaró ante ellos como el Mesías y lo tenían que recibir. Pero lo rechazaron, no creyeron en él. Sus mismos apóstoles tenían dudas. Cuando él fue crucificado, fue sepultado, ellos pensaron que ahí se perdió todas las esperanzas que ellos tenían de que el Mesías viniera a derrocar
el gobierno de Roma, para ellos entonces gozar de un reino milenial tal como lo estaban esperando. Pero no tomó lugar. Cristo se fue, se regresó. Pero también su regreso estaba ya profetizado. Así que ellos tenían que estudiar, hermano, todas las profecías de A hasta la Z para poder ellos entender qué cosas iban a suceder con Cristo Jesús. ¿Por qué los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías? Por lo que pasó con él. No puso el reino, no vino a reinar, se regresó. Y ellos esperan que el Mesías traiga paz y Cristo dijo, yo no he traído paz al mundo, he venido a traer guerra. Y ellos alegan todo esto. Pero Cristo en cierta ocasión dijo también, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Se da cuenta? No como el mundo la da. ¿A quién se lo dijo? A su pueblo, a los que creemos en él. Entonces sí trajo paz, ¿verdad que sí? Pero para que uno tenga esa paz, tiene que uno creer en él. Reconocerlo como el Señor. Entonces, ellos no aceptan al Mesías, a Cristo como el Mesías, porque realmente no se cumplieron las profecías con respecto al reino mesiánico, pero ellos ignoran lo que el Mesías iba a sufrir. Entonces Cristo vino como siervo para servir, para dar su vida por muchos, rescatar la vida de muchos, para salvar a su pueblo, para establecer una garantía de que el reino milenial iba a suceder. El Salmo 110, usted lo puede leer allí en la pantalla, es una profecía que hasta cierto punto ya tuvo su cumplimiento, pero falta todavía más que cumplirse. Dice, en el hebreo dice Yahweh o Yahvé o Jehová, dijo a mi Adonai, dijo a Adonai, Señor. Note bien que estos dos nombres es dado a los dos. Se reconocen en el Antiguo Testamento como Jehová y como Adonai, mi Señor. Dijo Jehová a mi Señor. Note bien que el salmista está diciendo esto. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién se le reveló esto? Al apóstol Pablo. Que Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo sentó a su diestra. Entonces Cristo en su regreso, el apóstol Pedro lo predica en el Pentecostés, que en su regreso menciona a David de que su carne no iba a haber corrupción. Y dice él, David murió, hasta la fecha está sepultado. No lo dijo de él mismo, lo dijo de Jesucristo. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y este Dios lo ha hecho Señor y Cristo, o Señor y Mesías. Fue ahí cuando muchos creyeron en él. Entonces, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuándo va a suceder esto? En el milenio. Y sigue diciendo, Jehová enviará de Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. El milenio, el reino milenial. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, de su reinado. En la hermosura de la santidad, habrá santidad, hermano, como nunca la ha habido aquí en la tierra. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Dando a entender, Él no cambia. El Cristo, así como resucitó con este cuerpo, así como lo vieron los apóstoles, hasta el día de hoy está igual. Él no envejece. Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Ahora, note bien la función que ahora tiene en el cielo cuando se sienta a la diestra del Padre. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres
sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa es la función de Cristo ahora. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y note bien que Hebreo lo dice en el capítulo 7, de que Melquisedec no tuvo genealogía, no tuvo padre, no tuvo madre, y que semejante a él vino a ser Jesucristo para ser sacerdote, no según el orden de Aarón, sino el orden de Melquisedec. En 1 Corintios capítulo 24 tenemos 24 órdenes. Y vemos allí que en ninguna o de ninguna de esas órdenes viene Jesús. Él viene de una orden sacerdotal divina, que es el orden de Melquisedec, que quiere decir rey de justicia, rey de paz. Entonces tenemos acá a Melquisedec en el Antiguo Testamento, y Cristo viene de esa orden. Ahora está sentado allá. Pero no temen lo que viene. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. ¿Cuándo es el día de su ira? La tribulación que va a venir. Cuando Cristo venga bajando, va a quebrantar a todos esos reyes. Ahí incluye al anticristo, a la bestia, hermano, el falso profeta. Y sigue diciendo, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Qué tremendo esto, hermano. Esto es para aquellos que pelearon, se juntaron a pelear contra él, ahí en Armagedón. Entonces, sigue diciendo, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Ahora, noten bien que este Cristo fue juzgado por Roma, fue entregado por el Sanedrín. Este Cristo pasó muchos juicios. Y en todos estos juicios él estuvo callado. Callado. Pero en algunas ocasiones, él dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían por mí. Pero Cristo dio a entender de que su reino no es un reino humano, sino es el reino que vio Daniel, que vio a un anciano, estaba lleno de días, pero de repente vio a otro que era su hijo, era joven, venía a reinar. Él estaba viendo ya al Mesías allí. Él estaba allí presente. Porque dice que vio a uno como semejante al hijo de hombre. No dijo del hombre, sino hijo de hombre. Esa palabrita de y del, ¿verdad? Es muy... define diferentes cosas. Entonces, es hijo de hombre. Ahora, Cristo lo dijo en ciertas ocasiones, pero él dijo el hijo del hombre. Solamente San Juan dice en cierta ocasión, en una vez, el hijo de hombre. Pero él decía hijo del hombre para dar a entender de que él no es como los judíos lo esperaban. Un ser angelical, alguien no humano, alguien que iba a aparecer y desaparecer, y que iba a ser el Mesías. Estaba ese concepto. También estaba otro concepto de que iba a venir, ¿verdad?, de un linaje real y que iba a ser un ser misterioso y que iba a aparecer en el templo, como lo dice Malaquías, era una señal. Por eso el diablo lo tentó allá. Dijo, tírate, que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y de esa manera, viendo todos los que estaban ahí en Jerusalén, a Jesús bajando en cámara lenta, hermano, lo iban a hacer el Mesías. Si cuando alimentó a los 5,000 se tuvo que ir a esconder porque
lo podían agarrar a la fuerza y hacerlo el Mesías, el rey. Pero Cristo estaba evitando todo esto. Así que él dijo, el Hijo del Hombre, para dar a entender de que él era el Mesías, pero humano. Se hizo hombre, se hizo humano, se hizo de carne. Él se encarnó. Y esta palabra, Hijo del Hombre, hermano, pues da a entender todo esto, porque de esa manera él está estableciendo el fundamento de su reino mesiánico, de que todo ojo lo verá. Él será un humano con un cuerpo glorificado, así como la iglesia va a estar con ese cuerpo glorificado en el milenio, y como los judíos que no lo nieguen durante la gran tribulación, y aún aquellos que murieron en el Antiguo Testamento, cuando resuciten al empezar el milenio, van a resucitar con un cuerpo glorificado. Así como la iglesia va a tener ese cuerpo glorificado. Mas, sin embargo, los judíos se apropiaron del Mesías cuando Cristo se fue. ¿De quién estoy hablando? De los judíos cristianos, de los israelitas cristianos. Ellos, en el libro de los Hechos, vemos nosotros que vendían todas sus cosas y lo traían a los pies de los apóstoles. Porque ellos creían que si Israel se arrepentía, hubiera habido un arrepentimiento nacional, entonces el Mesías hubiera bajado. Note bien que Pedro, ese fue su mensaje. Para que vengan tiempos de refrigerio y que Dios envíe al Señor Jesús. Si ustedes se arrepienten, lo va a enviar. Por eso muchos también creyeron y se bautizaron como 3,000, porque ellos decían, si lo hacemos, va a venir el Mesías. Y entonces ellos estaban ahí presentes, escuchando esa palabra. Todos vendían sus propiedades. Ya no querían nada de esta tierra porque iban a entrar al reino milenial. Pero de repente apareció el apóstol Pablo. Un momento, señores. Yo tuve una revelación. Que este evangelio no es solamente para ustedes. Este evangelio también es para los gentiles. Para aquellos que están lejos, sin Dios y sin esperanza. Para aquellos que no tienen salvación. Para aquellos incircuncisos. Aquellos que nunca se les dio la ley. Pero recuerden ustedes que Abraham vino a ser justificado no por las obras, sino por su fe. Y Abraham recibió la circuncisión como señal de su justicia, no para ser justo. Por lo tanto, Abraham es el padre de nosotros los israelitas, porque venimos de él por medio del hijo de la promesa, que es Isaac. Pero también Abraham es el padre de los gentiles, de aquellos que son de la fe de Abraham. Porque a él se le dijo, en tu simiente serán benditas no solamente Israel, sino todas las naciones de la tierra. Y esta simiente, dice Pablo, es nuestro Señor Jesucristo. Porque no dice tus simientes como si fueran muchas, porque Abraham tuvo muchos hijos. Dando a entender, no crean ustedes que de la descendencia de Ismael viene o de los demás. No, tiene que venir por Isaac, el hijo de la promesa. Y esta simiente es Jesucristo. Y no solamente esto, señores. Jesucristo no solamente murió por el pecado nacional de Israel en la cruz del Calvario, sino que Jesucristo también murió por todos los hombres. De tal manera que su sangre es tan poderosa para limpiar a un judío, como también es poderosa para limpiar a un gentil, para santificarlo completamente. Y el don no es otra cosa más, sino el Espíritu Santo, que es prometido a todo aquel que cree en Jesucristo.
¿Por qué nosotros decimos que somos salvos? Porque tenemos el Espíritu Santo. No es porque venimos a la iglesia. No porque tenemos una tarjeta de membresía. No porque cantamos bien y yo predicamos y porque tenemos ministerio. Yo puedo ser pastor, muchos podemos ser pastores. Y si no dejamos que el Espíritu Santo more en nosotros y nos llene cada día, nos vamos al infierno, mi hermano. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, por eso hay que llenarnos todos los días del Espíritu Santo. Hay que tener poder. Cualquiera que se vacíe del Espíritu Santo, hermano, se va al infierno. No puede volar. Porque el Espíritu Santo es el que va a levantar la iglesia. Y en el momento que suene la final trompeta, si el Espíritu Santo no está en uno, entonces no hay poder en uno. El Espíritu Santo no lo toma a uno en cuenta. Pero cuando el Espíritu Santo lo llena a uno, hermano, por eso Pablo recomienda a los efesios que siempre estemos llenos del Espíritu Santo. Para que no caigamos, hermanos, en dudas, en desesperación, en pecado, en cosas que nos pueden hacer que nosotros nos quedemos cuando suene la final trompeta. Ya sea que estemos sepultados o ya sea que estemos vivos. Porque el que muere sin la llenura del Espíritu Santo tampoco se va a levantar cuando suene la final trompeta. Dios quiere que si nosotros vamos a morir antes de que Cristo venga, que muramos con nuestras manos levantadas al cielo. Y que muramos glorificando el nombre del Señor. Porque la muerte, dijo el apóstol Pablo, para mí es ganancia. ¿Cuántos adoramos a Dios? Para mí es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo. Ese debe ser el deleite del cristiano, porque ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes yo vivía en la carne, ahora lo vivo en Cristo Jesús. Eso es deleitarse en Cristo, mi hermano. El cristiano que aprende a deleitarse en Cristo no necesita otra cosa más. Porque el Espíritu tiene poder sobre la carne, tiene poder sobre cualquier otra cosa, porque está lleno del Espíritu Santo. Entonces, hermano, el apóstol Pablo fue aprobado en su ministerio por la iglesia de Jerusalén. Dando a entender que es un solo evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice que hay solamente una fe. Hay un bautismo. Hay un Dios. Hay un pueblo. Hay solamente una iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo no está presentando varios cuerpos. Está presentando solamente uno. Un cuerpo, que es la iglesia. Este cuerpo es compuesto por todos nosotros, que somos lavados con la sangre de Cristo. Y dice la Biblia que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nosotros recibimos esa fortaleza del Señor, esa salvación por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que realmente, hermano, nos satisface a nosotros, de que nuestro Señor Jesucristo vino a llenarnos de su Espíritu Santo. Eso fue lo que Él trajo, el Espíritu Santo a nuestras vidas. Entonces aquí en Hechos, capítulo 15, vemos nosotros que el apóstol Pablo ya tenía iglesias fundadas en Galacia, todo ese territorio, lo que hoy es Turquía, en Éfeso, en Asia Menor. Ya lo había llenado todo el evangelio, dice los romanos. Ya todo lo ha llenado del evangelio. Qué tremendo, ¿verdad? Qué hombre sin descansar, predicaba la palabra. No, hoy la iglesia sale a evangelizar un sábado y me cansé usted mucho sol, dicen. Mejor ya después salgo. No hay un deseo de evangelizar ahora. No hay un deseo de predicar a Cristo. No hay un deseo de ganar almas. Antes, cada miembro de cada iglesia se sentía tan honrado delante de Dios cuando salía a las calles a ganar almas. ¿A dónde vas? Le decían. Voy a pescar, decían. Y llevaba bien la red, bien remendada la red.
iba bien preparado y tiraba la red. Y déjenme decirle que esa predicación, como era con todo el deseo del corazón, porque eso equivale mucho, eso cuenta mucho. Si usted va a evangelizar así, todo el ganado, porque lo están mandando a la fuerza, entonces no se gana ningún alma. Pero cuando usted dice, yo voy a ir a ganar almas en el nombre de Jesucristo, y Dios mío, ponme en mi camino aquellos que tú quieres salvar en este día. Y mire, Dios hace la obra. Pero antes, hermanos, salían y predicaban, y las almas aceptaban a Cristo. En plena calle se hincaban, y ahí se oraba por ellos. A muchos los bautizaba el Espíritu Santo allí. ¡Qué tremendo! Antes, cuando se iban a bautizar, muchas personas eran bautizadas con el Espíritu Santo en el momento del bautismo en aguas. Había una sed de ser llenos del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo. Todo cristiano estaba, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Bautízame, Señor. No, ahora, Señor, dame una casa, Señor. Señor, dame mi novia. Dame el novio. Dame mi carro. Dame, ¿qué cosas? Todo, muchas cosas. En lo material solamente. Pero antes no era así. Antes de pedir cualquier cosa, pedían el Espíritu Santo. Y eran bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, estos hermanos estaban doctrinados por el apóstol Pablo, por la revelación que a él se le había dado. Pero de repente salen de Jerusalén unos predicadores. Para que vea usted que en todas las edades, en todos los tiempos, siempre hay gente que no se apega a las reglas. Siempre. Salían de Jerusalén a las iglesias. Qué bueno que fueran a predicar a los demás. No, salían de Jerusalén a las iglesias que el apóstol Pablo había fundado para contraponerse a la doctrina del apóstol Pablo. Ellos no creían en la gracia. Ellos no creían que la salvación iba a ser nada más así por gracia, sin circuncisión y sin guardar la ley. Ellos creían que tenían que guardar la ley, circuncidarse, para ser salvos. No querían dejar a Moisés. Ellos se apegaban mucho a Moisés. Y cuando iban a las iglesias del apóstol Pablo, dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, que entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Qué tremendo, hermano. Miren lo que les decían. Es como que si vinieran, ¿verdad? Que nosotros fuéramos iglesia del apóstol Pablo, fundados por él, y que de repente viniera alguien por acá y lo respetaban porque venía de donde estaban los apóstoles. Venían de allá. Así que ellos les daban mucha importancia. Y se paraban y decían: si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Entonces afligían a todos. Decía: estamos grandes. Yo ya tengo 80 años, decía uno. ¿Cómo me van a circuncidar a mí? Entonces, le llegó esta queja a Pablo y a Bernabé. Y Pablo y Bernabé dijeron: no, esto no está bueno. Ustedes no se tienen que circuncidar para ser salvos, ni tienen que guardar la ley. Yo fui fariseo y yo sé lo que les estoy diciendo a ustedes. La revelación que Dios me dio a mí me ha dicho que los gentiles no necesitan circuncidarse. Bueno, se pusieron de acuerdo con Bernabé y se fueron a Jerusalén. No te veo lo que dice el versículo 2 en adelante, vamos a estarlo leyendo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, porque se los confrontaron, hermano. Como que se encontraron con ellos en algún sitio, en alguna iglesia, y tuvieron una discusión bastante tremenda con ellos. ¿Se imagina? ¿Se imagina usted discutiendo teología? Uno de la ley y otro de la gracia. Hoy en día pasa lo mismo, ¿verdad que sí? Se encuentra usted con un sabático ahí y dice: no, usted tiene que guardar el sábado, si no, no se va al cielo. Entonces hay un problema serio. Qué terrible es eso. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos,
para tratar esta cuestión. Se fueron con los apóstoles, los 12 que estaban allí. Y los ancianos, aquellos que están trabajando en apoyo a los apóstoles, en dirigir la iglesia, en que todo marche bien en la administración de la iglesia. Hombres saturados con el poder del Espíritu Santo. A eso se le llama presbíteros acá. Presbíteros en el griego. Y luego dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia. No te ven que la iglesia está involucrada. Hay quienes hacen cosas sin involucrar la iglesia. Y la iglesia no sabe nada de lo que se está haciendo. Lo que concierne a la predicación del evangelio, a la administración del evangelio, la iglesia lo tiene que saber también. Pasaron por Fenicia y Samaria. Ellos no desaprovecharon el tiempo. Por donde iban, predicaban. Iban para Jerusalén y dice, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. ¿Por qué fueron recibidos? Porque ellos no eran ajenos al conocimiento de los apóstoles y al conocimiento de la iglesia. Usted lee Gálatas capítulo 2, ahí está el acuerdo que ellos establecieron para que Pablo y Bernabé le predicaran a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles, y Pedro y los demás a los de la circuncisión, o sea, a los israelitas. Ahora, dice acá, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y recibieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Lo primero que ellos hicieron, Pablo y Bernabé, fue testificar todo lo que Dios había estado haciendo con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, no te ven que algunos de los fariseos habían ya aceptado, estaban en la iglesia, pero no querían dejar sus costumbres. El judaísmo no lo querían dejar. No te ven lo que dice. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ellos habían creído que Jesús es el Mesías, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, hablando de los gentiles de las iglesias que el apóstol Pablo había fundado, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Miren lo que ellos tenían que hacer. Ellos querían imponer la ley de Moisés sobre los gentiles y que todo gentil se circuncidara. Lo querían imponer. Entonces, dice el versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Este fue el primer concilio en Jerusalén. Ahora, el versículo 7 declara qué tan terrible fue esa reunión, porque ahí estaban uno de la secta de los fariseos. Y después de mucha discusión, no te ven lo que dice, después de mucha discusión, hermano, ahí va a haber agarre. Qué tremendo eso, hermano, como las iglesias ahora. Pero no se están discutiendo por esto. Hoy se discuten por el dinero, discuten por privilegios. Hay que bajar ese pastor porque yo quiero ser pastor y que nosotros los ancianos somos los poderosos acá. Al pastor lo sacamos a la hora que queramos y nosotros tenemos que ocupar el púlpito y no el pastor. Oiga usted, está terrible eso. Hay tanta cosa, hay pleitos. Ahora mismo están sacando pastores en diferentes iglesias. Con tu familia. Ahora mismo están haciendo averías las iglesias. Unos dividiendo la iglesia, otros que no, es un laberinto. Pero aquí hubo también un laberinto. Pero un laberinto de si los gentiles se tenían que circuncidar o no. Pero habían dos hombres valientes que estaban defendiendo a los gentiles. Yo me imagino ahí en el cielo cuando, como digo, Cristo, ¿verdad? En el reino milenial, me imagino que de repente Cristo le dijo a los apóstoles, ¿verdad? Cada uno de ustedes se sentará a juzgar las 12 tribus de Israel. Entonces ahí va a estar Pedro con una tribu, Santiago con otra tribu, y así los 12 apóstoles con sus 12 tribus. Y de repente pues va a salir el apóstol Pablo y dice, bueno, ¿y a mí qué tribu me toca? Y le va a decir, no, tú eres el apóstol de los gentiles.
Y va a ser representado también ahí el pueblo gentil por el apóstol Pablo. Qué tremendo esto, ¿verdad? Ahora, note bien, ahí estaba Pablo. Ahora, Pablo era un hombre preparado. Bernabé también en Dios era preparado, porque dice la Biblia que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Este Bernabé al principio vendió toda su posesión, sus posesiones, y se las trajo a los apóstoles. Qué tremendo esto. Y Dios lo usó tremendamente. Dios lo llenó el conocimiento de su gracia. Fue un gran amigo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le tuvo que haber comunicado muchas cosas. A los Gálatas él les dice que Bernabé lo agarraba y lo sacaba a las iglesias judías que ya estaban establecidas, no para que Pablo predicara, solamente para presentárselos. ¿Saben que este hombre es Saulo de Tarso, que perseguía a las iglesias? Y aquí se los traigo para que sepan ustedes que allá Dios lo ha transformado. Cristo se le apareció y ahora lo está preparando para la obra del ministerio. Las iglesias pues, todavía tenían miedo, pero sin embargo lo recibían. Y así el apóstol Pablo estuvo siendo presentado a muchas iglesias. Porque se imagina usted el apóstol Pablo de repente empezar a predicar. Todos salían corriendo usted. Porque hubieran dicho, no, se está presentando como un predicador para tomarnos por sorpresa. Pero no era ese el caso. Entonces, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo. Ahora Pedro se levanta. Ahora, notemos nosotros, ya Pedro había estado en la casa de Cornelio. Ya Pedro había tenido un mensaje de parte de Dios con la visión de los lienzos. Ya Pedro había entendido que también los gentiles podían recibir el Espíritu Santo. Entonces Pedro ya estaba convencido de que aquellos incircuncisos que estaban escuchando el mensaje que él les llevó en la casa de Cornelio, recibieron el Espíritu Santo. Así que no hubo necesidad de que se circuncidaran, porque Dios le había dicho, no llames tú común aquello que Dios ya limpió. Entonces quiere decir que cuando alguien cree en la palabra, en ese momento es limpio. Y en ese momento puede recibir el Espíritu Santo. Ahora, dice Pedro, fue el primero que habló en esa reunión después de esta discusión. Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿No te ven que él mismo lo está diciendo? A todos los que están allí, ahí están los fariseos también. Y sigue diciendo, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles, oiga bien lo que les dio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Hoy en día muchos niegan y no le dan prioridad al Espíritu Santo en la iglesia. Oh, ya aceptaste a Cristo, qué bueno, y ni siquiera le mencionan el Espíritu Santo. Ni siquiera le mencionan el Espíritu Santo. Y hay creyentes que aceptan a Jesucristo y pasa el tiempo y no se llenan del Espíritu Santo. No saben lo que es estar bajo el poder del Espíritu Santo. Y estos creyentes se mantienen secos todo el tiempo en las iglesias. Todo el tiempo están secos en las iglesias. Pasan los años y usted ve que están secos. Igual, no hay cambio en ellos. No hay progreso en ellos. Están estancados desde el momento que aceptaron. Porque lo único que hace crecer a una iglesia, a un cristiano, es el Espíritu Santo. Es el que produce en nosotros poder, fruto, dones, ministerios. Sin el poder del Espíritu Santo no existe nada de eso en nosotros. La iglesia por eso tiene que darle prioridad al Espíritu Santo. Ahora, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Note bien lo que dice el apóstol Pablo, muy importante. No hubo ninguna diferencia y purificó sus corazones, no por la ley. ¿Cómo dice el apóstol Pedro? Por la fe. ¿Se da cuenta? Por la fe. Ahora pues, note bien, el apóstol Pedro está siendo honesto.
Porque como estos fariseos quieren decirle a aquellos que se circunciden y que guarden la ley de Moisés para que sean salvos, cuando ni ellos mismos podían guardar la ley. Es una injusticia decirle a alguien, ustedes tienen que hacer esto, cuando uno sabe que no lo puede hacer. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que entender todas estas cosas, mi hermano. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, cuando veáis a alguien que tropieza, alguien que cae, amonestadle para su restauración, porque tú no sabes si mañana te va a atacar a ti la misma tentación y quizá tampoco vas a resistir. Restáuralo con el poder de Dios. Porque, hermano, la vulnerabilidad existe, especialmente cuando nos descuidamos. Alguien puede estar muy lleno del Espíritu Santo, se descuida, ¿qué pasa? Se lo lleva la corriente. Hay un dicho por ahí que dice, ¿verdad? Camarón que se duerme, ¿qué? La corriente se lo lleva. ¿Verdad? Entonces, hermano, hay diferentes formas de que uno puede fallarle al Señor. En diferentes formas. Pero si no hay llenura del Espíritu Santo, no hay manera en que uno pueda vencer. Es por demás. Ahora, esto es lo que les dice el apóstol Pedro a ellos. Dice, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Note bien. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, allá de los gentiles, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué están ustedes tentando a Dios poniendo sobre los gentiles un yugo que ni nosotros mismos lo podemos llevar? Qué tremendo esto, hermano. Entonces, tenemos que entender que el apóstol Pablo tenía razón de decir que somos salvos por gracia. Porque si no podemos cumplir con esa ley, quiere decir que la gracia de Dios tiene que ser manifestada. Un padre, al darle la herencia a sus hijos, sabe muy bien que entre ellos hubo un hijo que le hizo la vida imposible, que lo metió en problemas, que le hizo gastar dinero, que lo metieron a la cárcel, que dio para que lo sacaran, que allá se peleó con alguien y que lo hirieron, ahí gastó dinero en los médicos, que bueno, un montón de problemas que le dio. Pero el momento de dar la herencia, no lo deja afuera. Le da también la parte igual que a sus hermanos. ¿Cómo se llama eso? Se llama gracia. Eso fue lo que Cristo dijo. Que un día salió un hombre por la mañana y le dijo a unos, vayan a mi viña y trabajen. Luego salió a las 9 de la mañana y les dijo, ¿y ustedes qué? ¿No tienen trabajo? Vayan a mi viña y trabajen. Salió al mediodía, estaban otros ahí en el parque esperando que alguien los contratara y dijo, ¿no tienen trabajo? No, vayan a mi viña y trabajen. Faltando una hora para que se terminara el día de trabajo, encontró a unos que estaban ahí todo el día y nadie los contrató, y de repente llegó y dijo, ¿y ustedes qué? No, pues aquí hemos estado todo el día, nadie nos dio trabajo. Ok, vayan a mi viña y trabajen. Cuando se llegó la hora del pago, agarró a los primeros y le pagó, a todos les pagó igual, a todos. Y a estos dijeron, ¿por qué estás pagando a ellos igual? Nosotros estamos aquí desde muy tempranito, esos una hora trabajaron nada más. ¿Y por qué estás tú pagando? ¿Acaso les dijo él, no soy yo el señor de la viña? ¿Acaso no soy yo el dueño? ¿Quién me va a decir a mí que les pague esto y esto? Yo soy el que pago, yo soy el dueño. A ustedes yo los llamé para pagarles lo que les dije y se los estoy pagando, no estoy fallando. Así que ustedes tienen su pago. ¿Por qué se enojan por aquel? Váyanse con su pago. Váyanse contentos, que eso fue lo que les dije que les iba a pagar y les estoy pagando esto. No se fijen en nosotros. De aquello estoy teniendo misericordia, porque yo soy el Señor de esta viña. ¿Cuántos adoramos a Dios? Entonces, hermano, ¿cómo podemos nosotros entender a Dios en este caso? Si no es por su misericordia, si no es por su gracia, es por el amor que nos tiene.
Por eso es que el amor de Dios no conoce frontera, Él no hace acepción de personas. Él salva al profesional como aquel que está iletrado. Él salva al rico como aquel que está bien pobre. El Dios a quien nosotros servimos es un Dios que tiene un propósito de tener a toda su creación, los seres humanos, en el cielo. Por eso usted ha dado a su Hijo, que representa su gracia. Ahora dice acá el apóstol Pedro, versículo 11, antes creemos, note bien la convicción del apóstol Pedro ahora, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Tremendo. Pedro está diciendo, no es por la ley, no es por guardar el sábado, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros seremos salvos. Eso es muy importante. Nosotros los judíos seremos salvos por la gracia de Dios igualmente que los gentiles. Él no lo pudo decir al revés. Él no puede decir, porque los gentiles, por la gracia de Dios, son salvos igualmente que nosotros. No lo dijo así. Él dijo, porque nosotros que guardamos la ley, que somos de la ley, nos hemos dado cuenta que no es por la ley, sino por la gracia de Dios. Esa gracia que le fue dado a ellos, también esa gracia se nos ha dado a nosotros. Así que por esa gracia, los unos y los otros somos salvos. ¡Qué tremendo! Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó. No, era Pedro que estaba hablando usted. Y Pedro, me imagino yo, que si el que no le decía caso le volaba la oreja. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Ahora les toca a ellos hablar. ¿No te ven que ya Pedro los introdujo con una teología revelada al apóstol Pablo? Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, para darles a entender que Dios los amaba también a ellos. Y cuando ellos callaron, Jacobo, el hermano de Jesús, este Jacobo no creía en Jesús cuando Jesús andaba por ahí. Una vez Jesús iba a la fiesta de los tabernáculos a Jerusalén y iban todos saliendo de la misma casa donde vivían, y sucedió que no querían irse con él, les daba vergüenza. Y le dijeron, ¿sabes qué? Vete tú aparte y nosotros nos vamos después. Y así que ellos se adelantaron, se fueron. Tú quédate, ahí llegas después, para que no nos metas en problemas. Pero ¿cuál fue el resultado? Que cuando ellos llegaron ya Jesús estaba predicando allá. Es que Jesús no necesitaba de otra cosa más. Así como Felipe fue trasladado del desierto, hermano, a un cierto lugar por el Espíritu, Cristo no necesitaba ni caminar. Si Cristo quería ser trasladado en un segundo, ya estaba presente allá. El poder de Cristo. Ahora, el versículo 13 dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó la primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hermano, mire cómo Dios trabaja. Es cierto, Dios llamó al apóstol Pablo para que fuese apóstol de los gentiles. Pero todo tiene que venir de los judíos, de Israel. Así que todo primero Dios se adelantó para establecer esta verdad de la gracia en Jerusalén por medio de Pedro. Qué tremendo. Y luego ya el apóstol Pablo predicando a los gentiles, porque Pedro y los demás le dieron su mano, su diestra, para decir, ve y predica. Él ya estaba convencido de la teología del apóstol Pablo. Y cuando ellos cayeron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Pon una profecía de este cumplimiento. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles
sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ya Dios tenía ya predestinado a los gentiles del Antiguo Testamento, mi hermano, para que nosotros fuésemos salvos, recibiésemos el Espíritu Santo. Por lo cual yo juzgo, dice Jacobo, que era el pastor de la iglesia, era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios. No se les inquiete. Y entonces aquí está, hermano, en sí la carta magna, por decirlo así, de la justificación delante de Dios para los gentiles, no por la ley, sino por la fe. Dice, no se les inquiete, sino que se les escriba. Y lo que está escrito es legal, mi hermano. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Era lo que ellos querían. Que no se contaminaran, que no andaran con los ídolos, que no tuvieran una vida sensual, desordenada, de ahogado, que no agarren la gallina y le tuerzan el cuello y luego la cocinen, sino que, ¿verdad?, que derrame sangre. Y de sangre, dice. Hay gente que toma o come sangre, ¿verdad? La Biblia lo prohíbe. Noten bien que esto es parte que Dios le dio a Moisés. Pero solamente de la ley le están trayendo esto. Porque esto tiene que ver, hermano, con la vida moral de todo ser humano. Pero ¿qué tiene que ver la comida? Lo que pasa es que ahora hay una sangre que vale más que la de los animales. Que en la sangre está la vida. Pero ahora Cristo ha derramado su sangre. Y no podemos nosotros, hermano, estar haciendo cosas que tengan que ver con la sangre. Por lo tanto, esta carta se les escribe a ellos. Y da una explicación aquí en versículo 21, Jacobo. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles. Oye, bien, ¿a quién les pareció bien? Entonces les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia. ¿Se da cuenta? Con toda la iglesia. Porque todos somos un cuerpo, hermano. Todo aquel que quiere hacer las cosas bien delante de Dios, no se anda escondiendo. Tiene que hacer las cosas bien, legalmente, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Ahora, dice acá, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y eligieron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, no Barrabás como dijo alguien, no, es Barsabás. Y a Silas, varones principales entre los hermanos. Silas era hombre. Lo digo así porque hubo un predicador que dijo que estaba Pablo con su esposa Silas preso, dijo. Hermano, no hay que confundir los nombres. Lo mandaron con Judas y Silas. Ahora, estos eran hombres llenos de Espíritu Santo, eran hombres poderosos, hermano, eran baluartes ahí en esa iglesia. Y escribir por conducto de ellos, 2 puntos. Miren la carta que escribieron. Esta carta equivale para todas las edades, para todos los tiempos. Esta carta equivale para el día de hoy, para aquellos que piensan que hay que guardar la ley. Si los sabáticos, a cada uno de ellos, antes de hacerse sabáticos, hubieran leído estos pasajes, no fueran sabáticos. Pero ahora ya están enredados. Ahora ya están encadenados. Pero hay muchos sabáticos que están liberando. Hasta ministros sabáticos están liberando. ¿Por qué? Porque han creído
que esa doctrina no equivale y no es parte de la doctrina de la gracia. Ahora, les dice esa carta: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, gente desordenada usted, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Se da cuenta? Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien, oiga bien, esto es muy interesante, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, ¿se da cuenta? Al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y sigue diciendo, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. ¿A quién fue que le pareció decirle esto a los gentiles? Al Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo ha dicho esto y ha establecido esto, ¿por qué tenemos ahora que hacer lo contrario para ser salvos? No podemos estar bajo la ley. El apóstol Pablo lo declara muy bien. No podemos estar bajo la ley. Tenemos que estar bajo la gracia. Bajo la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es muy importante, mis hermanos. Ahora, ¿qué sucede cuando van y leen esta carta? Versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Ya me imagino que había muchos hermanos ya confundidos allí. Porque, hermano, mire, yo les voy a dar un consejo a ustedes. Tienen que tener carácter espiritual. Carácter espiritual. Tienen que saber en qué es aquello en que ustedes creen. ¿Qué es aquello en que ustedes creen? Tienen que tener una fe fundamentada en Cristo Jesús para que nadie venga y los engañe con sus palabras muy bonitas, con palabras lisonjeras y hasta les den regalos. Porque eso hace la gente que quiere engañar. Viene y dan regalos y los elogian. Y una persona elogiada, pues es una persona enmielada. ¿Y qué va a parecer? Pues se va a rendir ante las doctrinas falsas. ¿Cuántos creyentes ahora mismo están en doctrinas falsas? Simplemente porque no se fundamentaron bien en Cristo Jesús. Ahora, dice el versículo 31, ¿verdad? Y dice, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Oh, recibieron consolación, hermano. Estaban aturdidos ya. Pero esa carta les trajo consolación. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio
con otros muchos. Qué tremendo, hermano. Eso es algo que los apóstoles tuvieron en su corazón, apoyar, que es el apoyar la gracia que Dios envió para los gentiles. Yo quiero terminar esta lección dándole un corto retoque a esto. Y en primer lugar, mis hermanos, cuando yo estaba escribiendo anoche, me venían muchas cosas que no logré escribir porque es muy difícil cuando Dios lo carga a uno de mucha información, pero logré escribir algunos puntos. Y uno de los puntos que escribí es este: que la gracia no es meramente algo que alguien haya hecho por nosotros, sino que también lo que se haya hecho en nosotros. ¿Se da cuenta? En otras palabras, la gracia no es solamente lo que Dios ha hecho por nosotros, es lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso es más que gracia, porque no es solamente de darte un regalo, sino que pone en ti el deseo de que le agradezcas con todo el corazón. Porque Dios es el que hace en nosotros las cosas. Lo que Cristo vino a hacer por nosotros, hermano, lo dice Romanos 4:25. Miren lo que Dios hizo, eso es gracia. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y esto no es de nosotros, sino que esto es un don de Dios. Eso es gracia, ¿sí o no? Romanos 5:16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, que es Cristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Mira lo que hace la gracia. Uno pecó y el pecado pasó a todos. Pero ahora uno vino y no pecó, vivió justamente, y esta justificación pasa a todos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. En otras palabras, Cristo carga un vestido. Él anda caminando con su vestido de justicia. Y él anda caminando. ¿Y qué sucede? Cuando andas caminando en ese vestido sucio, viene Dios y dice, quitamos este vestido sucio, adánico, este vestido que Adán, el primer Adán, le dio. Un vestido contaminado, se lo quita. Ahora dice, pongámosle el vestido del postrer Adán, que es Cristo. Agarra el vestido de Cristo y se lo pone a uno. Entonces ya uno es justificado delante de Dios. ¡Qué lindo es esto! Esto es gracia, mi hermano. La gracia hay que entenderla como trabaja. La gracia no es solamente de que, oh, yo te acepto. No, no, no. Es un trabajo grandísimo, poderoso, inmensurable que Dios ha hecho en cada ser humano que cree en Cristo Jesús. Dice Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Mire qué revelación tan tremenda que Dios le dio al apóstol Pablo para que nosotros los gentiles sepamos de que sí, la salvación es real en nuestra vida. Si alguien se te acerca y te dice, no, tú no eres salvo porque tienes que ir a sinagogas, te tienes que convertir en judío, porque eso ha pasado con muchos, han sido engañados. Nosotros somos testigos de hermanos que conocemos, que ahora están en las sinagogas, están diciendo que son israelitas y que si no nos hacemos nosotros israelitas, no somos salvos. Qué tremendo eso. 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esa es gracia. Mire lo que Dios nos ha dado, mis hermanos. Cristo ha sido para nosotros sabiduría, justificación,
santificación y redención. Ahora, noten bien esta gracia. Esta gracia no es decir, ok, yo te tomo y te pongo en un lugar seguro. Eso es todo. Aquí a los judíos yo les doy esto, les doy sabiduría, les doy dones, les doy todo lo del cielo. A ustedes no les doy nada, solamente los voy a tener ahí para que un día estén en el cielo conmigo. Dios no hizo eso con nosotros. Dios, dice el apóstol Pablo a los Efesios, que tiene muchas y muchas riquezas para nosotros los gentiles que hemos creído en Cristo Jesús. Por eso es que la iglesia tiene dones, la iglesia tiene fruto, la iglesia tiene ministerio, la iglesia tiene poder de Dios, la iglesia tiene la autoridad del Espíritu Santo, la iglesia tiene la alabanza verdadera, la adoración verdadera. La iglesia, mi hermano, es como aquel ejército imponente, aleluya, que se levanta para predicar un evangelio que es poder del Dios Todopoderoso. Miren lo que le dice a Timoteo en 2 Timoteo 1, 9 y 10. Y esto es algo clave, hermano. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, número 1, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermano, si Dios ya lo tenía antes de los tiempos de los siglos, ¿cómo es que aparecen algunos ahí queriendo cortar lo que ya Dios ha planeado desde mucho tiempo atrás? Pero el versículo 10 es algo que tiene en sí la puerta abierta para que nosotros entendamos qué fue lo que vino a hacer Jesucristo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Se da cuenta? Por el Evangelio. Eso es lo que ha traído esta gracia. Ha manifestado aquello que estaba escondido. Todos tenían temor a la muerte, pero ahora Cristo vino a manifestar que no hay que tenerle temor a la muerte. Por eso Pablo escribe y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Por eso el apóstol Pablo tuvo que expresar con mucha fuerza y poder diciendo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Cristo vino a revelar de que el que muere en él va a resucitar para vida eterna. Eso no lo entendían. No lo entendían. Nadie estaba con este conocimiento. Job un día se preguntó y dijo: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Y no hubo quien se lo respondiera. Pero Cristo vino a manifestar todas estas cosas. Ahora, ¿qué hizo Dios en nosotros? Miren lo que Él hizo por nosotros algo. Pero ¿qué hizo Él en nosotros con esta gracia? En primer lugar dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué hizo Dios? Nos creó de nuevo en la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Mire qué gracia tan hermosa esta. ¿Qué más hizo? 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Todos estos detalles, hermano, usted y yo los tenemos que saber. No solamente gracia. No, ¿qué significa esta gracia? ¿Qué fue el trabajo tremendo que Dios hizo en la humanidad o por la humanidad que cree en su Hijo? 2 Corintios 1:22. El cual también nos ha sellado, oiga bien, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Usted y yo, todos nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo desde el momento que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ahí cuando creó en Génesis 1, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto hay que entenderlo bien, hermano. Una cosa es que Dios haga que algo suceda,
Y otra cosa es que Dios mismo sea ese suceso. Oye bien, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él dijo, sea la luz, ¿verdad que sí? Es el que resplandeció, ese que mandó, ese que ordenó, ese que creó, es el que resplandeció en nuestros corazones, Él mismo. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Cuántos adoramos a Dios? No nos está dando un resplandor. Él se mete, la luz se mete en nosotros, la luz que crea luz se metió en nosotros, la luz que hace huir las tinieblas se metió en nosotros. Él es el Dios todopoderoso que vive en nosotros. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Mire qué tremendo, hermano. El cual clama, Abba, Padre. Sin ese espíritu de su Hijo amado, nosotros no tenemos adopción. Tiene que venir el Espíritu de Cristo. No confundirlo con el Espíritu Santo. Tiene que venir el Espíritu de Cristo, estar en nosotros, para nosotros tener el derecho de decir, Abba, Padre. ¿Se da cuenta? Abba, Padre. Tiene que estar Cristo en nuestro corazón. Efesios 3, 16 y 17 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál es el hombre interior? Nuestro espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ese conocimiento pleno de Dios. Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una paz interna poderosa que esa gracia ha puesto en nosotros. Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Mire, eso es gracia. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros. La pregunta es, ¿estamos agradecidos? La pregunta es, ¿será que con esta información nos dan deseo de adorar al Dios que vive y permanece para siempre? De serle fiel en medio de la lucha y de las pruebas. De serle fiel hasta el día final. Ese es el Dios a que nosotros servimos. Esa es la gracia de Dios. El amor de Dios en acción. Ahora, Cristo nos da un yugo a nosotros. El yugo que Cristo nos da, lo dice claramente ahí en Mateo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ellos dicen, ¿por qué vamos a poner el yugo de la ley en los gentiles? Pero Jesús dice, yo tengo un yugo diferente. Y ese yugo ustedes no lo van a llevar solos, lo van a llevar conmigo. Yo voy a estar unido a ustedes con ese yugo. Por eso dice Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, termino citando Gálatas 5:1 que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Metámonos en el yugo de Cristo, que es fácil, ligera su carga. No en otros yugos. Esos yugos nos van a condenar y nos van a hacer la vida imposible. Pero el yugo de Cristo es fácil. ¿Cuántos decimos en aleluya, mis hermanos? Póngase de pie.